¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos todos a este programa Hablando con Sentido. Ayer, por descuido, no pude transmitir y les pido una disculpa por ello. Según anuncié ahí también acerca de que hoy tendríamos la continuación en la segunda parte de El mundo no es mi hogar. El mundo no es mi hogar. Recordemos el texto que poníamos como base de Juan 18:36, donde Jesucristo estaba siendo interrogado por las autoridades y Jesús respondió en Juan 18:36: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Vimos que la palabra mundo se usa de algunas maneras en la Biblia, muchas veces para hablar del globo. Perdónme unos segundos, unos segunditos. Déjenme cerrarla aquí. Y entonces, al ver los usos de la palabra mundo, entendemos mejor por qué el Señor Jesucristo en Juan capítulo 3, versículo 16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Pero luego nos encontramos con varios o muchos versículos que hablan de que tengamos cuidado de no preferir al mundo, de no hacernos afanosos con las cosas del mundo. Pudimos nosotros comprender el uso de la palabra mundo en varios sentidos, y también dejábamos claro que aunque vivimos en este mundo, no somos de este mundo. Y no quiere decir eso que seamos extraterrestres o que seamos alienígenas, sino lo que quiere decir simple y sencillamente es que al haber aceptado a nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser tiene una forma distinta de comportamiento. Y mientras que la gente está afanada, nosotros vemos las cosas de una forma más detenidamente, más sobriamente, prudentemente, pudiéramos decirlo, sabiamente también pudiéramos decirlo. Y nuestra forma de ver las cosas es muy diferente a como las mira la gente que no ha conocido a Dios, que no ha estudiado su bendita palabra. Fíjense, cuando hablamos de Marcos 1:15, hablamos de que el Señor Jesucristo anunció que su reino venía a esta vida, a esta tierra. Marcos 1:15, si no mal recuerdo, dice: arrepentíos y creed en el Evangelio, el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando leemos en Colosenses 1:13 dice la palabra de Dios que Dios nos ha trasladado de las tinieblas al reino de su Hijo, a la luz de su Hijo. Así de que, aunque nosotros estamos en este mundo, nosotros tenemos nuestra mira y nuestro propósito hacia eso que Cristo vino predicando y hacia donde somos trasladados cuando venimos a la obediencia de Cristo. Ahora, este mundo, este reino de Cristo ya está en vigencia desde el primer siglo, aunque muchos, la mayoría de los religiosos, están todavía esperando que venga a ser establecido este reino. Pero en Revelación, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 9, Juan habla del reino ya existente.
¿verdad? Él tenía tribulación en el reino de Cristo. Revelación o Apocalipsis 1:9. Así de que entendamos de esa manera el por qué nuestro comportamiento y nuestra actitud es diferente de cómo la gente ve al mundo y de cómo nosotros vemos al mundo. El mundo, amados, se refiere a nuestro entorno, se refiere a nuestro trabajo, se refiere a las cosas que hay en este mundo, a las atracciones de esta vida. Se refiere a todo aquello que nos puede absorber, aquello que nos puede hacer pecar, aquello que nos puede hacer inmorales, aquello que nos puede hacer que no estemos en las cosas de Dios porque nos estorba eso. Por ejemplo, a mucha gente, y lo digo con mucho respeto, pero es real, a mucha gente le estorba el trabajo para servir a Dios. A mucha gente pareciera que cuando venimos a Estados Unidos, en vez de mejorar nuestra vida, la empeoramos porque estamos tan esclavizados en el trabajo, estamos tan metidos en el trabajo, que no nos damos cuenta de que se nos está yendo la vida, se nos está yendo la salud. Y el Señor no está viendo nuestro ser espiritual en desarrollo, en crecimiento como Él quiere. Tristemente hay mucho hermano, mucha hermana que están entregadas al trabajo y tienen al trabajo en primer lugar antes que a Cristo. Muchas veces las personas se comprometen tanto en sus vidas que creen que la única solución es trabajar y trabajar y trabajar. El trabajo es hermoso, hermanos. El trabajo es algo que aún podemos decir que el trabajo es sublime, es bendito. Siempre y cuando no nos quite la atención y la participación que tenemos para con el Señor, la cual nos comprometimos al venir a la obediencia. Nosotros al obedecer a Cristo, aceptamos las condiciones de Cristo. Si no, déjeme decirle que ahora el estado está peor que antes, porque usted vino a Cristo y resulta de que no ama a Cristo, no quiere a Cristo, no quiere las reuniones. Habla mucho de Dios, habla mucho de Cristo, pero no ama la obra de Cristo. ¿Cómo está eso? ¿Cómo puede ser eso posible? Recordemos, Colosenses 1:13, el Señor nos sacó de las tinieblas y nos trasladó al mundo admirable, o sea, al reino de su amado Hijo. Pero si usted sigue en las mismas, o sea, no ha sido trasladado al reino. Y es cosa suya, es cosa de cada quien, y este problema es en todas partes, amados. De la gente pareciera que vendió su alma al patrón. Es muy bonito, son muy bonitos los dólares, son muy bonitos los cheques que recibimos, pero es más precioso el reino de Dios, y es para siempre, mientras que todo lo que hagamos en esta vida es perecedero y tiene fin. El mundo no es mi hogar, por eso yo no me afano en él. El mundo no es mi hogar, amados, porque Dios rechaza el amor al mundo. Usted se ha fijado cuando hablamos, por ejemplo, del dinero, decimos que la palabra de Dios enseña claramente que raíz de todos los males es el dinero. No, no es el dinero. Raíz de todos los males es el amor al dinero. El amor al dinero. Porque cuando uno ama al dinero, uno hace un ídolo del dinero. Uno hace un ídolo de los bienes materiales. Uno hace un ídolo de aquello que pone en primer lugar antes que a Dios. Ese es su ídolo. Ese es su Dios. Entonces, cuando hablamos de que el mundo no es mi hogar, es por la simple y sencilla razón, es porque Dios rechaza el amor al mundo. Dios no quiere que amemos al mundo. Dios quiere que lo amemos a Él. Dice en Juan capítulo 2, versículos del 15 al 17. Juan capítulo 2, versículos del 15 al 17, por favor.
Fíjense lo que dice ahí, y usted lo tiene en sus manos o lo puede tener en sus manos, lo puede tener en su vista. Dice el Señor con palabras tan claras y tan sencillas, perdón, con palabras tan entendibles como las siguientes: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Otra vez, versículo 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces encontramos que Dios rechaza que nosotros amemos al mundo antes que a Dios. Otra vez, ¿cuál es el mundo que se refiere aquí? El mundo que nos rodea, las cosas que hacemos, las cosas que nos ocupan. Yo, por ejemplo, soy padre de 5 hijos. Yo tuve que trabajar por mis 5 hijos, pero desde el 91 yo estoy sirviendo al Señor. Y supe desde un principio cuál era mi compromiso con Dios. Y yo pude mantener a mis hijos y seguir en las cosas de Dios fielmente. Y esta es una vida de muchos hermanos pueden. Si no se pudiera, no existiría la iglesia. ¿Por qué usted cree que no puede? Y me refiero a esto como algo tan común porque es bien común. Aquí en Indianápolis tenemos ese problema. En México hay ese problema, en Ciudad Juárez, en todas partes hay ese problema. Hermanos que aman más el trabajo, aman más las cosas de esta vida que a Dios. De tal manera que ni sirven a Dios, ni tienen comunión con la obra de Dios, con los hermanos. Ni siquiera saben quién enferma para hacer oración por él. Ni siquiera participan de la ofrenda, de los cantos, de la cena del Señor. ¿Por qué? Porque aman más al mundo y las cosas que están en el mundo. El diablo los tiene bien agarrados ahí. Los tiene bien apresados de tal manera que las personas siguen amando más al mundo y las cosas que están en el mundo que a Dios. Dice la palabra de Dios en el versículo 16 de Primera de Juan: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, ¿qué dice? No proviene del Padre, sino del mundo. Otra vez, versículo 16. Dice el apóstol Juan, todo lo que hay en el mundo, y luego menciona los deseos de la vida, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, perdón, y los deseos de la carne, no provienen del Padre, sino del mundo. Fíjense cómo Juan indica al menos 3 cosas que es bien fácil detectar en personas que no aman a Dios. Tienen deseos de la carne, se dejan llevar por los deseos de la vista y se dejan arrastrar por la vanagloria de la vida. Y esto no proviene de Dios. Esto proviene del mundo. Satanás, cuando el Señor Jesucristo fue llevado al desierto por el Espíritu Santo y estuvo 40 días sin probar alimento, vino el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estos panes se conviertan que estas piedras se conviertan en panes. Y el Señor Jesucristo le respondió: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de boca de Dios. 2 cosas que aprendemos ahí muy interesantes. Una, que el seguidor de Cristo va a pasar necesidad. Cristo estaba ahí con necesidad de comer. Más, tenía necesidad de abrigo. Y aprovecha el diablo para venir a tentarlo. 2, que el diablo nos va a poner la solución a nuestra posible tristeza o sufrimiento, nos lo va a poner en charola de plata.
en bandeja de plata. Pero es fácil notar que no proviene de Dios. Por eso Jesucristo le contestó al diablo, porque Jesucristo podía haber hecho las piedras en pan. El Señor podía haberlo hecho. El diablo sabía que el Señor podía convertir las piedras en pan, en piedras de pan. Hay unos panes que se llaman piedras, muy ricas, por cierto, de canela, con su betún arriba, dulce. Pero no era la voluntad de Dios. Era una proposición siniestra, malévola. Y el Señor Jesucristo le contestó sabiamente con la palabra de Dios, diciéndole, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de boca de Dios. Amados, no solo de comer y de tener para comer y para vestir y para todas estas cosas vive el hombre, también tiene que vivir de la palabra de Dios. Si nosotros no vivimos de la palabra de Dios, entonces la otra vida, que es la física, se va a enfermar, se va a envejecer y va a ser enterrada en la tierra. ¿Y el espíritu dónde cree que va a ir? ¿A dónde cree que va a ir el espíritu? Al tormento eterno. Esta vida es pasajera. Usted se cuenta, usted véase en el espejo y diga, mire, ¿cuánto hace que tenía yo 20 años? 30 años. Y ahorita ya ando en los 40, en los 50, en los 60, en los 70, ya no tengo para dónde. Y entre más viejo se va haciendo uno, más rápido pasa el tiempo. ¿Que no es un buen momento para decir, voy a ponerme bien con Dios porque todavía lo que me resta de vida puedo ser fiel a Dios? Para poder ver a mi Señor allá en el cielo, para poder ver a los hermanos en Cristo allá en el cielo. ¿Para qué vine a servir al Señor? ¿Para qué vine a su camino? Si no quiero servirle, si no quiero adorarlo, si no quiero cantarle. En la iglesia, en la comunión con los hermanos. Así de que el versículo 17 es muy significativo porque cierra con broche de oro, cierra con broche de oro las palabras anteriormente dichas. Dice el apóstol Juan, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todo lo que es de Dios, amados, es para siempre, es eterno. Así que nosotros, al aceptar a Jesucristo nuestro Señor, es porque nosotros queremos una vida para siempre con Dios. Ahora, déjeme decirle que si nosotros no obedecemos a Dios, si no somos fieles con Dios, también vamos a tener una vida eterna, pero no para siempre con Dios, sino para siempre con el diablo y sus ángeles. Porque para eso fue preparado el infierno, el lugar de castigo, el tormento, la muerte segunda, como usted quiera llamarle, como la Biblia también lo dice. Ahora, yo quiero decirle una cosa muy importante, porque siempre estamos pensando esto y nos consolamos en el error con la siguiente frase. Dios es amor. Dios es amor. Vamos a estar de acuerdo en esto porque Dios es amor. En Primera de Juan, capítulo 4, aquí mismo en esta carta de Juan, pero ahora en el capítulo 4, versículos 7 y 8, dice el apóstol amado. Amados, dice, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. Declaración
correcta. Declaración clara, declaración sencilla y entendible. Dios es amor. Pero ese Dios que es amor, que nos ama y que nos demostró su amor porque nos dio la salvación sin que nosotros la mereciéramos, fíjese lo que nos dice: amémonos unos a otros, porque es de Dios esta clase de amor. ¿Qué quiere decir esto de amémonos unos a otros? Quiere decir que usted voltea a ver a una persona que va en la calle y le dice te amo. Quiere decir que usted ve a alguien en el mall o en el súper y le dice te amo. ¿O será simple y sencillamente de que nos relacionemos más con nuestros hermanos y que estemos conviviendo con nuestros hermanos y que amemos a nuestros hermanos? Amémonos unos a otros. Juan se está involucrando ahí. Está diciendo que amémonos unos a otros, o sea, ámense ustedes y yo también. Amémonos unos a otros. Indudablemente Juan se está refiriendo a los hermanos, a la hermandad, en estas palabras, porque había mucho pleito entre los hermanos. Había hermanos que menospreciaban las reuniones, había hermanos que no les gustaba reunirse porque no les gustaba tener comunión con los demás cristianos. Había un pensamiento egoísta que, siendo solo, sin tener comunión con los demás hermanos, Dios lo estaba aprobando, porque Dios es amor. Pero cuando vemos el contexto, amados, nos damos cuenta de que Dios es amor y por esa razón, afín al amor de Dios, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. Así de que si usted no está teniendo esa relación de amar unos a otros, si usted no está participando en ello, el amor de Dios no está en usted. No conoce el amor de Dios. Fíjese, cuando ahí está hablando de hermanos en Cristo, amémonos unos a otros. Pero el mismo apóstol Juan, en el libro, en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 18 al 20, registra unas palabras que se refiere a lo que pasa con los de afuera. Juan 15, del 18 al 20, por favor. El Señor Jesucristo, hablando con sus discípulos, les dice, fíjense, Jesucristo ama igual que el Padre. Jesucristo es amor. Pero mire las palabras del Señor Jesucristo. ¿Qué clase de amor es el del Señor Jesucristo? Que no es un amor ciego, sino es un amor muy inteligente, muy visionario. Si el mundo les aborrece, ustedes deben de saber que a mí me aborreció antes que a ustedes. El mundo, ¿qué hace? Aborrece. Una persona que no sirve a Cristo, que no quiere nada con Dios, que no quiere nada con los hermanos, ¿qué hace? Aborrece. Aborrece. Y luego le dice el Señor a los discípulos, si ustedes fueran del mundo, versículo 19, si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, o sea, los amaría a ustedes. Pero porque no son del mundo, sino que yo los elegí y los saqué del mundo, por esa situación el mundo les aborrece. Mientras que Juan en la primera carta dijo, amaos unos a otros, refiriéndose al círculo de hermanos en Cristo, el Señor Jesucristo, palabras que también Juan registra, habla de lo que el mundo hace con los cristianos. Y déjeme decirle que tristemente no es nada más el mundo.
Hay muchos cristianos que están haciendo esto en compañía del mundo. No quieren a los hermanos, no quieren la comunión, no quieren la convivencia, no quieren saber quién está enfermo para hacer oración por él, no quieren saber en qué situación está la iglesia, no quieren saber, no quieren una protección para cuando tengan necesidad, porque la ofrenda y el ejercicio de la iglesia tiene que ver mucho con la benevolencia a los miembros de la iglesia, a los miembros fieles de la iglesia. Versículo 20 dice: acuérdense de la palabra que yo les he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. ¿Está recibiendo usted persecución por servir a Cristo? Si ha guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. O sea, a ustedes los van a perseguir también. Pero si hay quienes han guardado mi palabra, también van a escucharlos a ustedes. Por eso el evangelio se sigue predicando hasta el día de hoy. El Señor Jesucristo se fue para estar con su Padre, a la derecha de su Padre. Nos dejó su bendita palabra, nos dejó las instrucciones necesarias y la predicación se sigue hablando, se sigue enseñando. Y personas que vienen a oír la palabra de Dios y que gustan de la palabra de Dios, la guardan, ¿verdad? Aceptándola, obedeciéndola. Así de que, así como se guardó la palabra de Cristo, de tal manera que vino mucha gente a la obediencia en tiempos de Cristo, así muchos vinieron a guardar la palabra en tiempo de los apóstoles. Y en el trayecto de los años, muchos han seguido viniendo, no una cantidad mayor a la que se queda afuera, pero gracias a Dios que todavía de vez en cuando recibimos la alegría y la felicidad de alguien que se convierte al Señor y que sirve al Señor fielmente. Pero también nos sentimos tristes cuando alguien viene al Señor y no sirve al Señor. Nosotros nos desbaratamos, nos deshacemos en atención, ¿verdad? Tratamos de hacer hasta lo imposible porque la persona reciba lo necesario para poder estar en la salvación. ¿Y qué pasa con la persona? Ni sus luces. No quieren servir a Dios. Solamente piensan que es algo como la tradición religiosa que nos inyectaron de niños, ¿verdad? Soy católico de palabra, soy católico de tradición. Así queremos también engañar a Dios diciendo que somos cristianos de tradición, no de acción. Ojalá y nosotros tuviéramos un poquito de temor a Dios y pudiéramos de esa manera disfrutar la vida plena con los hijos de Dios. Dios debe de ser primero en todas las cosas. Él dijo palabras tan recordadas como esta. Recuerdo aquellas palabras del Señor Jesucristo que dijo: no piensen que he venido para traer la paz. No he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. ¿Se acuerda de esas palabras del Señor? Y el Señor Jesucristo dijo: y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. El que ama a padre, a madre, más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija, más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Cuando nosotros oímos la palabra de Dios y nos convencemos de que debemos de venir a Cristo y hacemos lo necesario para entrar a la salvación, estamos perdiendo la vida anterior.
y estamos hallando la vida verdadera, la vida que es para siempre. Pero cuando nosotros venimos a la salvación y nos salimos de ella siguiendo nuestra propia vida, entonces la vamos a perder. Eso es lo que quiere decir el Señor. Es interesante lo que dice una persona que comenta acerca de estos versículos que hemos leído y de este tema. Dice el comentario cada ser humano o bien es un cristiano genuino que se caracteriza por el amor y la obediencia a Dios, o un no cristiano en rebelión contra Dios, enamorado del mundo y esclavizado por el sistema mundano que está controlado por ¿quién cree usted? El sistema mundano no está controlado por Dios. O sea, Dios no es el que está haciendo esto. Es Satanás. Cada ser humano o bien es un cristiano genuino que se caracteriza por el amor y la obediencia a Dios, o es un no cristiano en rebelión contra Dios, enamorado del mundo y esclavizado por el sistema que está controlado por el diablo. Cuando una persona viene a Cristo, el Señor le da vida. Cuando estaba muerto en sus delitos y pecados, Él le da vida. Estaba en esa vida que es controlada por el príncipe de la potestad del aire, y el Señor lo rescata de ahí con el Evangelio y lo trae a otra vida diferente. Pero muchas personas no quieren esto. Muchas personas, lo digo con mucho dolor, mucha tristeza, porque cuando una persona viene a Cristo, amados, hay fiesta en el cielo. Los ángeles están felices, están con algarabía en el cielo. Dios, el Hijo, el Espíritu Santo, están contentos de que una persona haya venido al reino. Los cristianos, aquí en la tierra, nos gozamos cuando nos damos cuenta de que alguien se convirtió. Oh, bendito sea Dios, Dios le ayude, Dios le afirme. Hay que orar para que siga con esa firmeza en el camino. Porque cuando uno viene a este camino, amados, uno entra con fervor. Porque es algo que no cualquier persona tiene. Es algo que no cualquier persona logra. Y uno entra con mucho fervor. Uno entra con muchas ganas, con mucha emoción. Pero si alguien ha venido a este camino y no tiene esa emotividad al principio, ¿cuál sería su propósito de venir a los pies de Cristo? Dice Santiago, capítulo 4, versículo 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. O se ama a Dios o se ama al mundo, como leíamos en el comentario. No existe un terreno medio entre estas dos alternativas para que alguien se afirme por haber nacido de nuevo. O se es de Dios o no se es de Dios. Por eso la recomendación de Juan es clara y sencilla y suena como una trompeta a nuestros oídos. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El apóstol Pablo, en 2 Corintios, capítulo 4, versículo 18, también dice:
no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Este es un resumen de lo que dijo Juan. O sea, lo que ven nuestros ojos, la vanagloria de la vida, el deseo de nuestro corazón, de nuestra carne, son las cosas que vemos. Los bienes materiales, el dinero, es lo que ven nuestros ojos. Pero las cosas de Dios no las vemos, pero las tenemos por fe. Porque por el Evangelio se nos informa de esos bienes espirituales. Y además de todo, tenemos muchos bienes espirituales que vemos. Por ejemplo, el cantar a Dios, el oír su palabra, el convivir con los hermanos, el tomar la cena del Señor, el participar de la ofrenda, el estar al pendiente de los que sufren para sufrir con ellos, para estar al pendiente con ellos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con nosotros? Si somos familia de Dios y no nos importan nuestros hermanos, eso no es así. Eso no es así. Mire, el canto es muy bonito. El canto de El mundo no es mi hogar. Hay otro canto que es parecido al título. No puede el mundo ser mi hogar. Pero no es ese canto al que nos referimos hoy. Nos referimos al canto de El mundo no es mi hogar. El mundo no es mi hogar reza de la siguiente manera, dice el cantor, el compositor. El mundo no es mi hogar, yo de pasada voy. Tesoros mil dejé por seguir a Jesús. Los ángeles a mí me esperan al llegar. Yo no siento que sea este mundo mi hogar. Señor, no hay amigo como tú. No hay otro mejor bajo este cielo azul. Los ángeles a mí me esperan al llegar. Yo no siento que sea este mundo mi hogar. Me esperan al llegar, esto muy bien lo sé. Mi nombre escrito fue desde antes de nacer. Aunque yo débil soy, yo sé que he de llegar. Yo no siento que sea este mundo mi hogar. Ya tengo a mis hermanos en el celeste hogar. Me extienden ya la mano, me esperan al llegar. Mi parte debo hacer si quiero allá gozar. Yo no siento que sea este mundo mi hogar. Señor, no hay amigo como tú. No hay otro mejor bajo este cielo azul. Los ángeles a mí me esperan al llegar. Yo no siento que sea este mundo mi hogar. Amado hermano y hermana, si usted sabe que le ha estado fallando a Dios y quiere dejar de hacerlo, arrepiéntase. Cerca de usted hay hermanos. Y si no, yo estoy a sus órdenes por medio de mensaje aquí en Facebook o por medio del Messenger, que es privado. O sea, me refiero a que no es público como ponerlo en el muro. Amado amigo, si usted no ha obedecido a Cristo y ha escuchado la palabra de Dios y cree en la palabra de Dios, cree en Cristo como el Salvador, yo le invito a que se arrepienta y que se bautice para perdón de pecados. Les agradezco su atención en esta noche y les pido por favor que, inclinando el rostro, oremos a Dios. Padre eterno y poderoso, agradecemos la bondad y la misericordia que nos has dado. También agradecemos que tú, siendo el Dios Todopoderoso, te hayas fijado en nosotros, hayas puesto tu mira en nosotros para que estemos allá contigo gozándonos en el cielo. Ayúdanos, Señor, a permanecer en tu santo camino.
Ayúdanos a ser fieles, ayúdanos a entender y a hacer las cosas que demandas de nosotros. Ayúdanos a ayudar a aquellos que vienen detrás de nosotros, Señor. Ayúdanos a predicar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a amar a nuestros hermanos, a convivir con nuestros hermanos, a enterarnos cómo están nuestros hermanos, a pedir por nuestros hermanos, orando por ellos y pedir que mandes más obreros para que sigan predicando el evangelio donde hay necesidad. Señor, aquellos que no han obedecido el evangelio y que entienden tu bendita palabra, que sean humildes, Padre, y vengan a los pies de tu amado Hijo arrepentidos, bautizándose para perdón de pecados. Gracias por tu bondad y tu misericordia. Rogamos que bendigas a los hermanos que están hospitalizados, que tienen esta enfermedad, este virus tan fuerte que ha pegado, Señor, por tanto tiempo. Que bendigas y les des fuerza, Señor, que les fortalezcas, que ayudes a los médicos para que ellos tomen las buenas decisiones con ellos, como la hermana María, la hermana Silvia, el hermano Cuco, el hermano Ismael, Señor. Y también rogamos que bendigas a los familiares de nuestro hermano Guadalupe de Nuevo León, a los familiares de nuestro hermano Cuitláhuac, a los familiares, Señor, de las personas que han fallecido, tanto por este virus como por otras situaciones. Que les ayude, Señor, que les bendigas. Ayuda a la familia de nuestra hermana Olga, ya que su mamá pasó de vida, Señor. Ayúdale, Señor, a ellos y que esto sea para fortalecerse en tu camino en vez de retirarse, Señor. Bendice a todos aquellos que claman a ti, a todos aquellos que están sufriendo y llorando por causa del dolor, por causa de la enfermedad, por causa de las necesidades extremas. Y ayúdanos, Señor, a tenerte en primer lugar siempre. Apártanos de toda tentación y líbranos del mal. Te pedimos, Señor, y te damos las gracias en el nombre bendito de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Dios les bendiga, muchas gracias por su atención y si Dios lo permite, aquí estaremos la próxima semana con otro en vivo. Muchas gracias, Dios les bendiga.